Muy buenos días a todos, bienvenidos a los Desayunos Alcalá. Soy María Sarabia, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación, y en nombre de nuestro rector, José Vicente Saz, queremos darle la bienvenida a estos desayunos que por primera vez se realizan en esta calle Alcalá, tan emblemática, que conecta con el kilómetro cero de España y que lleva directamente hacia nuestra Universidad de Alcalá, reconocida como Universidad Patrimonio de la Humanidad. Estos desayunos de Alcalá nacen con el objetivo de conmemorar ese 25 aniversario de Universidad Patrimonio Mundial y persigue despertar y reflexionar sobre los grandes temas de actualidad que tenemos en nuestra agenda política, social y económica. Se celebrarán a lo largo del año y contarán con expertos, académicos y profesionales que vendrán a dar su visión y contribuir a mejorar el espíritu crítico de nuestra sociedad española. Tienen ustedes en sus pantallas que ven proyectado un código QR y una dirección de correo con un código que les invitamos que incorporen en sus teléfonos móviles para que puedan hacer las preguntas que así consideren a nuestro invitado de hoy. A continuación, tiene la palabra nuestro rector, José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días, querido consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación de la Universidad de Alcalá, viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, compañeros rectores de CRUE y presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma, querido Eduardo, miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Alcalá, delegados del rector y decana de nuestra universidad, miembros del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, autoridades, empresas y entidades colaboradoras, señoras y señores. Quienes hemos acompañado, como es mi caso, a José Carlos Gómez Villamandos en alguna etapa de su larga trayectoria en puestos de responsabilidad, bien al frente de su universidad, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE Universidades de España, y ahora de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, hemos podido comprobar de primera mano que su convicción cuando afirma que solo imaginando el futuro y construyéndolo desde el presente se puede avanzar, es real. Nacido en Córdoba, veterinario de formación, nuestro primer ponente de Desayunos Alcalá, que nacen porque, como él mismo diría, el debate es algo inherente a la universidad, ha desarrollado una brillante carrera docente e investigadora como catedrático de Anatomía Patológica en la Universidad de Córdoba. Es, además, también diplomado en Alta Dirección de Universidades. Una notable trayectoria que el también académico de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía ha compaginado, como adelantaba en mis primeras palabras, con un periplo sobresaliente en gestión universitaria. Como rector de la Universidad de Córdoba entre 2014 y 2022 y como presidente de CRUE Universidades Españolas entre 2019 y 2022. Y ahora ocupando, desde julio del año pasado, el cargo de consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. En cada una de estas etapas, José Carlos ha sido capaz de ejercer y ejerce lo que él mismo ha denominado un liderazgo auténtico, basado en la empatía, el amor a la institución y la convicción en mejorar. Su liderazgo, marcado por el ejemplo, la coherencia, el diálogo, la corresponsabilidad, la honestidad y la transparencia, ha hecho de él un compañero querido y deseado para avanzar hacia la mejor universidad posible. Una universidad que asuma su responsabilidad como protagonista de la transformación económica y social y su papel como auténtico referente social. José Carlos es un líder al que le seducen especialmente los retos.
a los que se enfrenta disfrutando por el placer de resolverlos. Su trayectoria ha sido y es una invitación a juzgar con equidad el sistema universitario, sus pros y contras, con el foco puesto en aportar ideas y soluciones para seguir mejorando, a pesar del escaso margen de maniobra, a causa, entre otras razones, de las dificultades de financiación de las universidades y de la escasez de recursos. Este tema, la financiación de las universidades, lo vamos a dejar aparcado para otro futuro desayuno de Alcalá, ya que es una cuestión fundamental en el día a día de todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la dirección de las universidades. José Carlos Gómez Villamando ejerce además un liderazgo desde el que nunca olvida su reivindicación, que yo comparto, del compromiso de las universidades con la sociedad y del gran potencial del sistema universitario español, que, como él mismo remarca, es uno de los más equitativos y eficientes del mundo, en producción científica y en la excelente formación de profesionales con alta capacidad de adaptación frente a la incertidumbre, habilidad cada vez más necesaria en este nuevo mundo cambiante que apenas asoma por el horizonte. Las universidades españolas comenzamos en estos días una nueva etapa en la que tenemos que afrontar el complejo reto normativo que supone la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ya la famosa LOSU. Acaba de empezar y ya es famosa, ¿no? Tendrá que abordar tema que abordará ahora, a continuación, nuestro querido invitado, en el primer capítulo de estos Desayunos Alcalá. Me gustaría terminar mis palabras agradeciendo el apoyo a la organización de Desayunos Alcalá, al Círculo de Bellas Artes y a las empresas Ernest y SmartFit Kappa, y también darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana y, por supuesto, a nuestro invitado de hoy. Querido José Carlos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y aportarnos tus ideas y tu visión. Pues, como tú mismo has comentado en alguna ocasión, si hay una crisis realmente perjudicial es la de falta de ideas. José Carlos, tienes la palabra. Después de las palabras del rector, casi mejor me callo para no desmentirle, ¿eh? Muchísimas gracias, querido José Vicente, querido rector magnífico de la Universidad de Alcalá, por tus palabras, por tu cariño, por tu amistad y, sobre todo, por ese compromiso que me consta que tienes con tu universidad y que tienes con la sociedad. Las comunidades universitarias son lo que son, pero depende de la persona que esté al frente de esa comunidad universitaria, del liderazgo que ejerza en esa comunidad universitaria, pues desde luego los resultados pueden variar. Y por suerte contamos con excelentes rectores en nuestras universidades españolas, tanto públicas como privadas, y desde luego un claro ejemplo de ello es José Vicente Sá, rector de la Universidad de Alcalá. En la continuidad en esas grandes acciones que se desarrollan en nuestras universidades, el saber diferenciar lo superfluo de lo realmente importante y ponerse en lo realmente importante es una característica que tiene José Vicente y que de luego le quiero agradecer, igual que le agradezco a él y a todo su equipo, querida vicerrectora, también la invitación a participar en estos desayunos Alcalá. Querido amigo y querida amiga, porque creo que si no nos conocemos mucho de los que estamos aquí, pero sobre todo creo que nos mueve algo, ese interés por la universidad, por hacer una universidad mejor, para que esa universidad mejor, desde luego, contribuya a una España mejor. Y hacerlo en un ámbito de la Universidad de Alcalá, en su 25 aniversario. Además, una universidad líder en el ámbito de la sostenibilidad, lideráis la sostenibilidad de los muchos rankings. Sabéis que a los que estamos sujetos en las universidades, pues la Universidad de Alcalá, pues de luego lidera ese ranking en el ámbito de la sostenibilidad, de esa responsabilidad social, en definitiva, que tienen las universidades, además de en muchos aspectos, tanto de la investigación como de la docencia. Y hacerlo pues en este círculo
de Bellas Artes, que es un auténtico lujo estar en un sitio que tan comprometido, antes me lo comentaba el rector, tan comprometido también con las universidades, donde organizáis foros en colaboración las universidades madrileñas, foros con la universidad, con el círculo para difundir la cultura, la ciencia y desde luego también toda esa contribución al desarrollo. Yo os voy a poner, voy a ser un poco pesado, voy a intentar no pasarme de tiempo, pero sobre todo creo que es importante que hablemos en principio un poco de historia, ¿no? De cómo surge la LOSU. Creo que todos los que estáis aquí, o la mayoría, sabéis cómo surge, ¿no? Pero la LOSU surge a partir de 2018, donde CRUE, donde la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, junto con los consejos sociales, la representación estudiantil y también la representación sindical, hizo un acto en el mes de septiembre en el Congreso de los Diputados donde pedíamos una ley. Las universidades pedían una nueva ley que nos tenía que acercar a Europa, que nos tenía que limitar o eliminar muchas de las normas que nos estaban constriñendo. Estábamos jugando con una mano atada a la espalda en un partido que se estaba jugando en Europa y que eso desde luego debería cambiar. Sin embargo, tampoco fuimos capaces en aquel primer momento, y a lo mejor ahí tenemos que entonar un poco el mea culpa, los rectores y rectoras del momento, en definir mucho más claramente lo que queríamos de una nueva ley. No era solamente pedir una nueva ley, sino para qué la queríamos. Y ese para qué la queríamos, quizá en aquel momento nos quedamos cortos. A partir de aquella petición se pusieron en marcha una serie de grupos de trabajo con el Ministerio, en ese momento que estaba al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, estaba el ministro Pedro Duque, y bueno, aquellos grupos de trabajo pues empezaron a trabajar, pero en 2019, siendo conscientes de que no habíamos planteado para qué queríamos la ley, pues los rectores y rectoras de la Universidad Española se pusieron a trabajar en un documento que denominamos entre todos Universidad 2030. Era un documento en el cual se plasmaba precisamente eso, qué era lo que esperábamos de la ley, qué es lo que necesitaban nuestras universidades para ser, desde luego, mucho más competitivas, ser mucho más eficaces y de jugar en esa gran liga que es la Unión Europea. Ese documento vio la luz, lo empezamos antes de la pandemia, justo antes, llegamos a un acuerdo justo antes de la pandemia en Toledo, en el mes de febrero del 20, y luego ya bueno, lo hicimos público después de perfilarlo a finales también de ese año, ¿no? Y hasta ese momento, bueno, pues las relaciones, tengo que decirlo, las relaciones con el Ministerio, con el ministro Castel en aquel momento no fueron malas. Se llegaron a muchos acuerdos normativos en temas de ordenación de las enseñanzas, en temas de creación de universidades. Nos pilló la pandemia y la verdad es que estuvieron atentos a todo lo que les decíamos, pero cuando llegó la LOSU cambió totalmente el escenario. Y de una actitud colaborativa, pues nos encontramos con una actitud, bueno, pues diferente, ¿no? Donde se pretendía dar gusto a todo el mundo y al dar gusto a todo el mundo, pues terminamos pues con lo que tenemos hoy, una ley que no nos satisface a nadie y que creo que genera más grandes problemas en lugar de ser grandes soluciones, ¿no? Como decía, lo que esperábamos de la ley, yo creo que es lo que seguimos esperando de la ley y que entre todos tendremos que hacer, que si no lo ha hecho la ley en sí misma, en su texto, pero sí en todos los desarrollos que tengamos que hacer a nivel de las comunidades autónomas, desde luego es hacer una ley, no la ley que las universidades necesitan, sino la ley que España necesita para sus universidades. España tiene que apostar de una forma mucho más decidida por sus universidades. Las comunidades autónomas tienen que apostar de una forma mucho más decidida por sus universidades, pero no por apostar por la universidad simplemente como un fin, sino como ese elemento de cambio, de transformación social, de desarrollo económico que ha venido siendo a lo largo de los tiempos y que últimamente pues, se está perdiendo, no por culpa en sí de las universidades, sino por un entorno socioeconómico, por una situación del mercado laboral que va cambiando y donde las universidades, desde luego, debemos dar un salto y un salto importante. Necesitamos un sistema, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, un sistema que busque la cohesión, un sistema que nos dé músculo, un sistema que no nos disgregue, un sistema que sea un sistema universitario español, que no pasa nada por hablar del sistema universitario español, en el cual
todos juntos compartamos una serie de normas, de reglas, de comportamiento y que eso nos permita avanzar de una forma mucho más potente, ¿no? Como digo, un sistema que además nos permita ser mucho más, o que permita a las universidades ser mucho más eficaces en su gestión. Algo que se dificulta, bueno, por un sistema de gobernanza que es el que tenemos y que evidentemente con la LOSU pues no ha cambiado, sino al contrario, luego lo veremos, creo que se ha complicado y que nos la ha complicado en demasía. Nosotros necesitamos, insisto, tanto una normativa como una financiación que nos acerque a Europa, que nos permita competir en Europa, donde no se establezcan tantas diferencias como muchas veces, bueno, como las que tenemos, ¿no?, entre distintas comunidades autónomas y en las cuales va a ahondar de una forma importante también la LOSU. Y desde luego esa normativa y esa financiación son los dos pilares importantes sobre los cuales se tienen que trabajar y tienen que desarrollar las universidades, y hay una clave de bóveda, un punto final que es el que tiene que hacer que esos dos pilares se puedan desarrollar completamente, que es la gobernanza. Una gobernanza que, desde luego, tiene que mejorarse en todos los sentidos, insisto, para acercarnos a Europa. Si solamente lo que se pedía por parte de las universidades era acercarnos a los modelos europeos. Un sistema universitario que genere oportunidades, que siga siendo parte de la escalera social de nuestro país y con todos esos cambios que necesitamos. Como antes comentaba el rector, tenemos un sistema universitario del que España tiene que sentirse orgullosa, a pesar de las muchas voces y de muchos titulares que a veces nos encontramos de crítica a las universidades. Pero tenemos un excelente sistema universitario para los recursos y las normas que se les da por parte de las distintas administraciones. Un sistema que vertebra nuestro territorio. Alemania está copiando el sistema español, eso no se dice. Alemania pasó de intentar concentrar el conocimiento en una serie de universidades y potenciar una serie de universidades a un modelo parecido al español, en el cual hay una distribución territorial, hay una apuesta económica territorial más distribuida y de esa forma no solamente vertebra el territorio, sino que vertebra el conocimiento y también vertebra la riqueza de los distintos terrenos. Y en un país como España, con tantas zonas que se están sufriendo despoblamiento, pues evidentemente eso cobra un mayor interés. Tenemos un sistema, como digo, muy competitivo. Somos el sexto país que tiene universidades en el top del 5% de las mejores universidades del mundo y, sin embargo, somos el país que cuenta con una financiación, pues ya sabéis todos la financiación que tenemos en el ámbito de la investigación. Aportamos, creo que es aproximadamente, lo que recibimos es un 60% de la media de los países de la Europa de los 27 y un 50% de la media de los países de la OCDE. Pero a pesar de eso, pues desde luego nuestras universidades pues, son capaces de una gran aportación científica y una producción científica que desde luego tiene que mejorar orientándose, que es lo fundamental también a esa generación de riqueza, a esa colaboración con el sector productivo, para esa transferencia y para esa innovación. Antes también lo decíamos, las universidades son el elemento clave de la economía del conocimiento, esa economía que debe hacernos mucho más resilientes como país, que nos tiene que acercar más a economías como la francesa, la alemana o la alemana, y que situaciones como las que hemos vivido con la pandemia, pues evidentemente nos permita amortiguar mucho más esa situación. En definitiva, lo que nos encontramos ahora, aunque esa sería la situación un poco general, es con una ley, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, una ley que está sin informe del Consejo de Estado, sin informe del Consejo de Universidades y sin una memoria económica. Es una ley, por lo tanto, bastante interesante, como podéis ver. Bueno, mentira, hay una ley, hay una memoria económica que nadie se cree. Tanto es así que nadie se cree que ahora se ha creado una comisión entre las comunidades autónomas y el Ministerio para ver el impacto económico de la LOSU, una vez que ya tenemos la ley. ¿Sabéis lo que eso significa? Que si no hay memoria económica a la hora de la aprobación de la ley, hay compromiso cero por parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno central, puesto que no se adecuan, ¿no? Con lo cual, bueno, en cualquier caso, yo creo que todos, tanto las universidades como las propias comunidades autónomas, apretaremos en ese sentido, ¿no? Nos encontramos con una ley
que tiene 100 artículos y que con las adicionales, transitorias, derogatorias, pues llega a 139. Pero que a pesar de esos 139 realmente aporta poco. Aporta poco a eso que las universidades querían. Aporta poco en el ámbito de la internacionalización. Si lo habéis leído la LOSU, bueno, pues es un desglose de lo que ya se hace, mucho deseo de apostar, de hacer, de fomentar, pero poca estrategia de fondo. Hay algo que falta y que desde las universidades se venía reclamando desde hacía tiempo. Las universidades como marca España. España está perdiendo un gran aliado en su internacionalización como país, en su capacidad de influencia por no utilizar a las universidades en su conjunto. Todos sabemos que nuestras universidades, y aquí hay universidades que tienen una gran internacionalización, pues tienen esa capacidad de influencia. Personas que se forman en nuestras universidades y vuelven a sus países, actividades que se desarrollan con otras universidades de otros países y que no abren además puertas para empresas también de otros países y, sin embargo, ese potencial, tengo que decir, que nunca se ha utilizado. Entonces, no hay que pensar en una estrategia de internacionalización de las universidades para las universidades, sino una estrategia de internacionalización de las universidades para servir a la internacionalización de nuestro país. Y eso falla. Igual que falla, pues, por ejemplo, en todo lo que es la difusión del idioma español, todo lo que es el fomento del español. Hablamos mucho de la ciencia en español, de la inteligencia artificial en español, hay un PERTE de español, pero, sin embargo, no se aprovecha todo ese potencial y no queda reflejado, por lo menos, en la ley. Aquí tenemos una gran suerte, que independientemente de lo que pongan las leyes, las universidades avanzan y las universidades hacen cosas, y lo tenemos claramente en el ámbito del emprendimiento y la empleabilidad. No ha habido ninguna ley que hable de emprendimiento ni de empleabilidad para las universidades. Y, sin embargo, las universidades ahí cogieron el testigo del emprendimiento y la empleabilidad y hoy, antes lo hablábamos, todas las universidades tienen una oficina de emprendimiento y se preocupan por la empleabilidad de sus estudiantes. Es decir, que las universidades asumen retos. Lo que hay que facilitarle es el desarrollo de esos retos. Y, curiosamente, pues se habla muy poquito sobre emprendimiento, se habla poco sobre empleabilidad, se habla poco sobre cultura, sobre deporte, o no se aporta, es decir, no es que se hable poco, es que no aporta nada que no se esté haciendo. Esta ley, además, saca pecho en una serie de temas como de igualdad, atención a la diversidad, apoyo psicológico. Todo eso lo estamos haciendo ya en las universidades. Todas nuestras universidades tienen unidades dedicadas a eso, con lo cual lo único que está haciendo es poner negro sobre blanco lo que ya se hace. Curiosamente, solo se habla de financiación, de una financiación específica cuando se habla de lenguas cooficiales, solamente, pero no se habla nada de una financiación sobre emprendimiento, sobre deporte, sobre cultura. Qué bien hubiera estado una estrategia de emprendimiento universitario a nivel nacional. Hubiera sido genial, es que lo necesitamos, una estrategia de emprendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos esa economía basada en el conocimiento, necesitamos que nuestros universitarios vean la posibilidad de crear empresas basadas en el conocimiento y de generar riqueza y, desde luego, empleo de calidad. Pero, como os digo, solamente se habla de la financiación de las lenguas cooficiales. Y es curioso también, puesto que cuando se hablaba de la financiación, una excusa que siempre ponía el Gobierno es que no quería hacer injerencia en el ámbito autonómico. Bueno, no hace injerencia en el ámbito autonómico y aquí claramente habla de una financiación concreta, ¿no? Con lo cual genera un poco de duda. Y para que veáis que esta ley aporta poco en todos estos ámbitos que son claves de la vida universitaria y de lo que tienen que hacer las universidades y que, sobre todo, no nos quita de carga administrativa ni de carga burocrática ni nos facilita el camino, acaba de sacar el Ministerio un documento que solo habla de dos cosas, de la carrera universitaria y de la gobernanza, que es de verdad donde incide, y incide además de una forma, entiendo, que negativa. Y luego también se habla de un 1% de la financiación. De ese 1% de la financiación luego hablamos, y luego hablamos de ese 1% de la financiación. Bueno, como os decía antes, la gobernanza es la clave de bóveda de todo el sistema universitario, de cualquier institución. Es decir, si tú no tienes los pilares sobre los que desarrollarte, da igual la gobernanza que tengas, da lo mismo. Da igual cómo se elija al rector, que además no es lo importante en una gobernanza. Hay cosas mucho más importantes en la gobernanza de la forma de elegir
al rector. Pero, sin embargo, esos dos pilares, insisto, pues no se han tocado suficientemente, como son la financiación y el marco normativo. Voy a la carrera académica. Bueno, nos vamos a encontrar con una situación parecida a la que tenemos ahora con los títulos universitarios, que quitando aquellas carreras tradicionales que mantienen el mismo nombre, en otras carreras nos encontramos con una diversidad de nombres para hablar de la misma titulación, que la verdad muchas veces los empleadores ni las propias universidades saben de qué estamos hablando, ¿no? El caso, por ejemplo, de ingeniero agrónomo, yo no sé la cantidad de nombres que tiene en nuestro territorio. Menos mal que algunas, bueno, hemos mantenido como veterinaria, ¿verdad, rector? Hemos mantenido el nombre y a nadie se le ha ocurrido, que todo llegará, de inventar algún nombre. Sabéis que esto viene además de la época de Zapatero, cuando se cambió el catálogo por el registro. Y los viejos del lugar sabrán el por qué se hizo aquello, ¿no? Pero que tampoco tiene mucho sentido lo que se hizo. Pero en cualquier caso, es verdad que, bueno, que también nos va a permitir o debería permitir una serie de cambios. Bueno, pues esa situación no la vamos a encontrar a menos que tomemos medidas, y esas son las medidas que tenemos que tomar desde las comunidades autónomas y coordinarnos desde las comunidades autónomas, las que quieran, evidentemente, para evitar una situación como la que se ha producido, ¿no? Porque ahora se habla de los profesor temporal permanente, que puede ser titular y que puede ser asimilado a titular y asimilado a catedrático, pero no se le pone nombre a eso, con lo cual, a esa figura, con lo cual tenemos 17 comunidades autónomas, pues son 17 comunidades autónomas que podemos inventarnos 17 nombres diferentes. Y somos muy creativos. Ya sabéis que es otra cosa no, pero creatividad tenemos. Yo aquí, desde luego, tengo una propuesta, ¿no? Que en la parte de titular tenemos ya una figura, que es el profesor contratado doctor, que no sé por qué han eliminado ese nombre. Oye, pues sigamos llamándolo profesor contratado doctor. Eso es una propuesta que, desde luego, mantendré y espero que, bueno, que si no es contratado doctor, otro, me da igual, pero que tengamos las 17 o las 15 comunidades autónomas el nombre que consideremos entre todos y que todos nos podamos identificar con ese nombre, porque evidentemente si no, pues vamos a tener que tener luego un glosario pues para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y el de catedrático, pues exactamente igual, ¿no? Es decir, que a mí me parece muy bien que haya figuras laborales. Ojo, no me parece mal el que haya figuras laborales. Si esas figuras laborales se utilizan, sobre todo en la figura del catedrático, para captación de talento en unas condiciones diferentes, me parece estupendo, ¿eh? En ese sentido. Si es para otras cosas, ya tengo mis dudas. Pero, desde luego, lo que sí debemos hacer es intentar tener, insisto, un mismo nombre, una misma nomenclatura en el ámbito de lo posible. Estoy convencido de que, ¿verdad, Fidel? Que no te veía. Por lo menos Andalucía y Madrid lo vamos a tener el mismo nombre, estoy convencido, y otras más. Se elimina la figura del ayudante. Es decir, ahora el inicio de la carrera académica es el ayudante doctor, eliminando además la acreditación inicial. Ojo, una acreditación inicial que todo el mundo que hacía un poquito bien las cosas la tenía. Es decir, que tampoco estamos hablando de que hubiera un nivel de exigencia importante, sino que se elimina esa acreditación inicial, se habla de una evaluación intermedia y luego lo que nos podemos encontrar, como no se haga bien esa evaluación intermedia, es que a los 6 años tengamos una bolsa de frustración, porque esa gente pues a lo mejor tiene un problema luego de acreditación y, bueno, y empecemos a hacer cosas que no se deben para evitar que esas personas salgan del sistema, porque ya sabemos todos luego las presiones que hay. Esa acreditación inicial, también sabemos algunos el origen, porque una universidad muy grande tenía problemas en determinadas áreas de conocimiento para incorporar personas y dijo, bueno, lo mejor es eliminamos la acreditación. Entonces, claro, cuando se va a decisiones concretas por intereses concretos de una universidad concreta, pues evidentemente es cuando tenemos un problema entre todos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es grave también la eliminación de la figura del ayudante, porque si no tenemos el ayudante, ¿de dónde van a salir los ayudantes doctores, ¿no? Nos da una salida, la LOSU, que lo que no entiendo es que ponga la salida y no ponga la figura. Dice que las universidades podrán contratar, hacer contratos predoctorales. Esos contratos predoctorales vamos a llamarlos ayudantes y ya está. O el nombre que queramos, si de verdad, si es lo de menos. Si muchas veces aquí sabéis que las leyes se hacen
cambiarlo todo para que nada cambie, ¿no? Bueno, pues le ponemos otro nombre, da igual, pero es fundamental esa figura predoctoral, porque no todo el mundo puede tener una beca FPI, ni una beca FPU, ni puede tener una situación que le permita abordar un doctorado de una forma autónoma para luego acceder a la figura de ayudante doctor. Entonces, en ese sentido, yo también, una propuesta que de luego hago y que nosotros intentaremos reflejar, reflejaremos la ley andaluza de universidades en la figura del ayudante. Ese contrato predoctoral pues tendrá nombre y apellido, no será contrato predoctoral, sino la figura de ayudante, o lo que las comunidades autónomas que estén dispuestos a tener ese nomenclator común, pues tengamos, y de esa forma evitar algunos problemas. Además, es una ley que sabéis que en el tema de los asociados es un tema muy... Aquí tenemos a la rectora de la Universidad de Valencia, un tema tremendamente grave y un tema muy recurrente a lo largo de los años. Durante todo este tiempo, desde el año 2019, le decíamos al Ministerio que este problema se podía resolver a través de los presupuestos generales del Estado, con una serie de medidas que permitieran pues, ir aligerando, igual que se había hecho con otras figuras, pues ir aligerando toda la problemática que tenía. Ellos querían sacarlo en la ley, en la ley, en la ley, bueno, y ahí tenemos una ley donde no resuelve el problema del profesorado asociado, donde complica la vida mucho a algunas universidades y, lo más grave, que puede suponer un tapón para todas esas nuevas generaciones de gente muy válida, todos esos contratos predoctorales de gente de un alto nivel que se van a encontrar taponada la situación a la universidad, ¿no? Y eso, desde luego, pues va a generar muchos problemas, además de toda esa bajada de 180 a 120 y otra serie de problemas. Yo creo que se desvirtúa, se precariza, además se desvirtúa la figura del asociado, se precariza todavía más y desde luego se mantiene el problema. Con esto de que ahora tengan que ser contratos indefinidos, además se nos genera otro problema. No sé qué vamos a hacer con todas esas personas que están trabajando como asociados en la universidad, ese verdadero asociado que se encuentra en el sector público, magistrados, jueces, del sector, de los distintos sectores, porque cómo van a tener un contrato indefinido si además están ocupando un puesto de ese tipo, ¿no? Es decir, ahí no se han hecho las suficientes medidas o no se ha visto el impacto de todas estas medidas, porque los que realmente son asociados van a tener muchísimas dificultades. O si están en el sector privado, pues también, es decir, como un contrato indefinido. Es decir, es una situación muy compleja que han dicho que lo van a resolver con nuevas normativas, pero bueno, lo que no tiene sentido es sacar una norma y que luego haya que ponernos a sacarle parche a esa norma, ¿no? Y desde luego hay una injerencia en la autonomía universitaria, en lo más sensible de la autonomía universitaria, que son las políticas de personal. Una universidad desarrolla sus distintas actividades, pero desde luego la clave de cualquier universidad son las políticas de personal que se puedan desarrollar y se desarrollen. El poner un mínimo de 12 créditos es una injerencia en esa autonomía universitaria, porque vehicula a través de los estatutos que tienen que ser aprobados por el claustro cualquier tipo de reducción, y evidentemente eso en un claustro que todos sabemos cómo se conforma, pues dificulta que se reconozca a esas personas pues, que están realizando actividades investigadores de primer nivel, que consiguen ARC, que están en cargos de gestión. Es decir, vamos a tener un auténtico problema en ese sentido, van a tener las universidades un auténtico problema en ese sentido. No todo es negativo, ¿eh? Hay alguna cosa positiva. Hay un adicional en la ley donde se da respuesta a algo que se venía pidiendo desde las universidades de hace mucho tiempo en relación con la carrera del profesorado vinculado al ámbito sanitario. Sabéis que ahí tenemos un auténtico problema, nos faltan personas, médicos, que una vez que han terminado el MIR y tengan los méritos adecuados, pues se incorporen a la carrera universitaria en esa figura del profesor vinculado, por una la parte asistencial y por otro lado la parte académica, tanto docente como investigadora. Y ahí una de las cosas que siempre habíamos pedido y que en su día casi llegamos a conseguir, Jorge Saiz recuerda aquellas conversaciones que teníamos para ver si cambiamos la Ley General Sanitaria,
con el objeto de que no solamente fuera a partir de contratado doctor, sino que hubiera figuras previas, y con las conferencias de decanos se llegó a algunos acuerdos, luego llegó la moción de censura y nos fastidió todo, pero bueno, esas cosas pasan, y ahora sí la ley pues ya limita. Con la LOSU se modifica la Ley General Sanitaria y se habla de profesorado universitario, no limita unas categorías. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues que una persona que acaba el MIR pues se le pueda sacar una plaza X, con el nombre que le demos, vinculada, sin necesidad de llegar a contratado doctor. Ya podría ser una plaza, digamos, equivalente a ayudante doctor, y que eso tendremos que recogerlo en los conciertos que hay entre los sistemas públicos de sanidad y las universidades. Eso es verdad que ahí tenemos que decir que esto tenemos que aprovecharlo, y aprovecharlo de una forma importante. Bueno, las propuestas ya os he dicho. Yo creo que lo fundamental es tener una nomenclatura lo más homogénea posible entre todas las comunidades autónomas, y desde luego en el ámbito de la evaluación. Sabéis que uno de los ámbitos también que ha sido criticado de la ley es dar competencia a las comunidades autónomas, a la agencia, no a las comunidades, a las agencias de evaluación autonómica de las figuras de funcionarios. Los funcionarios son funcionarios del Estado, deben ser evaluados a nivel estatal, por una agencia estatal como es ANECA, pero sin embargo se permite con esta ley que los funcionarios sean evaluados a nivel de las comunidades autónomas. Puedo decir que desde Andalucía no vamos a abordar ese tema, vamos a seguir haciendo que nuestro personal que quiera acreditarse para la figura de funcionarios se acredite a nivel del Estado. Porque creo que es forma de dar cohesión al Estado, de mantener la integridad del Estado, y sobre todo de que si son funcionarios del Estado, pues que tengan ahí su sistema de acreditación. Creo que esas son las actividades que, en la medida de las competencias que la LOSU da a las comunidades autónomas, que no son muchas, por desgracia. Cuando era rector pedía pocas competencias a las comunidades autónomas. Ahora me hubiera gustado que hubiera habido más, aunque dado algunas comunidades tampoco, vamos a dejarlo como está. Tengo que deciros en ese sentido que hemos encargado a un grupo de administrativistas, profesorado de administrativo, de Derecho Administrativo, que nos hagan la adaptación, ¿no? Y tenemos una reunión porque me dijeron, ¿hasta dónde queréis llegar de forzar el límite, ¿no? Es decir, sabéis que siempre hay esa interpretación legal, ¿no? ¿Hasta dónde queréis llegar? Entonces teníamos una reunión para el lunes pasado, ha habido problemas de agenda, la tenemos la semana que viene, y nuestra respuesta ya se la hemos dicho, es decir, queremos llegar al máximo. Es decir, si hay una posibilidad de margen y la veis, que luego no nos la tumben, pues desde luego intentar aprovecharlo. Gobernanza, eso de lo que se habla tanto siempre, y los consejos sociales, algunos consejos sociales critican, que no es el caso de Eduardo, que no lo veo por... Eduardo, ahí está. Que no es el caso de Eduardo ni de otros muchos, pero que sabéis que el ámbito de la gobernanza suele dar titulares por parte de algún sector. Vamos a ver, problemas de la gobernanza. Las universidades lo que pedían eran sistemas alternativos de gobernanza. Un sistema de la elección por sufragio universal, con voto ponderado, con voto de doble ponderación. Un voto no solo por sectores, sino también por participación. Porque si no, al final votan 4 de un sector determinado, y ese voto vale más que el de todos el personal permanente de la universidad. Entonces, eso no fue posible, ni tampoco fue posible que una propuesta que se hizo desde las universidades y que apareció en borradores de la ley, que luego desapareció, por eso de contentar a los representantes sindicales y estudiantiles, es que hubiera otro sistema de elección, un sistema de elección basado en un consejo parecido al que hay en Portugal, donde la experiencia ha sido voluntaria, las universidades han podido acogerse a él de forma voluntaria y está dando buenos resultados, o que hay en otros países. Ese consejo, a diferencia de lo que algunos dicen, que tiene que ser un consejo externo a la universidad para elegir al rector, eso no existe en ningún país del mundo. Lo que hay son consejos donde la mayoría, o más, aproximadamente un 60 o un 70%, dependiendo del país, son personas elegidas dentro de la propia comunidad universitaria, y luego hay un 30 o un 40% de personas externas. No esa mayoría externa de un consejo de administración como algunos quieren, ¿no? Eso apareció, era una opción, o sufragio universal o este tipo de consejo o de comisión, que sería como un órgano de supervisión, además de las funciones del equipo de gobierno de la universidad, y que las universidades pudieran elegir.
éramos conscientes de que en la situación actual pocas universidades hubieran optado por ese modelo, por muchos motivos. Pero el ponerlo ya en la ley nos daba un paso para seguir avanzando y que en el futuro, pues a través de incentivos desde las propias comunidades autónomas, desde el Estado o de la propia comunidad universitaria, se optara por ese sistema. Un sistema que nos acercara a Europa y un sistema donde se ganara en eficacia, donde se ganara en gobernanza. Igual que se hubiera ganado en eficacia, en gobernanza, en una gobernanza mucho más eficiente, si se hubiera mantenido la propuesta que se hizo desde las universidades de cómo se elegían a los decanos y directores de centro. Ahora mismo, con la LOSU, estamos en la misma situación de siempre. Un rector elegido por mayoría, por una mayoría absoluta, bueno, mayoría simple, pero gobierna en minoría. Tiene como mucho un 30% de un consejo de gobierno y eso da problemas de gobernanza. Tenemos un sistema, algunos dicen democrático y a veces llegamos a un sistema un poquito asambleario. Muchas veces los equipos de gobierno tienen grandes proyectos, saben lo que hay que hacer y se encuentran pues, con las reticencias lógicas también de una comunidad universitaria. Pero que las personas que tienen que aplicar las medidas, que son los decanos, directores de los centros, los tengan enfrentados y a veces incluso que hayan sido contrincantes políticos en unas elecciones rectorales, ¿verdad, Joaquín? Pues evidentemente eso dificulta mucho una eficacia y una eficiencia. Pero no es ya por la eficacia y la eficiencia, es que la respuesta a lo que nos pide la sociedad se retrasa y eso es lo que no podemos estar. Con lo cual, lo que se planteaba era un planteamiento donde desde el rector se planteaban 3 o 4 candidatos y el centro elegía, ¿no? 2 sobre los candidatos que se planteaban, ¿no? Tampoco fue posible, igual que no fue posible determinar un tamaño de claustro. Me temo que en algunas universidades vamos a los claustros aquellos de miles de personas, 1.000, 1.500 personas. Se pidió, oye, pongamos, hay un número máximo de 300, dejemos un número máximo. No ha sido posible, no sabemos el porqué, igual que los consejos de gobierno. Yo entiendo que no fundamentalmente orientado por esas presiones de que todo el mundo, a nivel de representación sindical y estudiantil, pues todo el mundo quiere estar, aunque luego no vaya a los claustros, pero todo el mundo quiere ser miembro de. Y eso, pues evidentemente, va a complicar la gobernanza de ese claustro. Luego hay un problema también grave en el ámbito del claustro, que es que dice la representación de los estudiantes será al menos el 25%. La representación del profesorado permanente, el 51%. No dice al menos el 51%, sino el 51%. Con lo cual queda un 24% que habrá que repartir entre el personal de administración y servicios, que también le han cambiado el nombre, y el profesorado no permanente. Claro, el profesorado no permanente, el profesorado temporal no puede ser más de un 8%, según dice la ley. Con lo cual puede que se encuentre con un porcentaje de representación mayor que su peso dentro de la universidad. Es decir, es todo un galimatías. No hay un modelo de universidad en esta ley. Yo una de las cosas que he hecho en falta, no hay un modelo de universidad. Son parches que se han ido poniendo. Lo único que sí han mantenido, que siempre le pedimos, fue lo de 6 años del rector. Un único mandato de 6 años. Pero fíjense la coherencia del sistema, la coherencia de la ley. La coherencia se traduce en un mandato de 6 años, pero si un rector está en su segundo mandato, entra en una elección en segundo mandato, como ahora ha pasado en la Complutense, no va a estar 4 más 4. Fue elegido en un sistema 4 más 4. Su primer mandato fue de 4 años, el segundo, lo lógico hubiera decir, oye, 4 más 4, no, 4 más 6. Entonces, en un sistema que va a que lo que pretende, una ley que pretende que el mandato del rector sea 6 años, con esa modificación, que tampoco sabemos quién la ha pedido, pues nos encontramos con que va a haber rectores, como es el caso del profesor Goyache, que va a estar 10 años de rector, si el pellejo aguanta, querido Joaquín, si el pellejo aguanta. Con lo cual veis, es decir, no hay coherencia. Es decir, lo lógico hubiera sido 4 más 4, o si está 4, una propuesta que se hizo, que el claustro determine que el rector ha ampliado años más y se queda 6, que hubiera sido una cosa, el claustro es representativo. Bueno, en definitiva, una serie de cosas que creo que atienden más a unos intereses
de algunos grupos o de algunas personas concretas que a un modelo de universidad, que es lo que debería ser. Y luego, sabéis que durante un tema de debate ha sido el tema del rector, el rector de la universidad, la figura, ¿quién podía ocupar el cargo de rector? No entro ya en el tema de méritos y titulares, no titulares, el tema de los laborales. A mí me preocupa el tema de los laborales. Y voy a decir por qué me preocupa. Vaya, me preocupa. No me preocupa porque en Andalucía esto lo vamos a gestionar de otra forma. Pero sí es verdad que es un problema dentro del contexto nacional, porque si tú tienes a un catedrático, a una persona, catedrático, titular, que es laboral y que es rector, esa persona no tiene autonomía. Esa persona, al ser laboral, depende de la comunidad autónoma, su cargo no es funcionario del Estado, sino que es una figura creada por la comunidad autónoma, tiene una vinculación directa con la comunidad autónoma y, por otro lado, al ser laboral, está vinculado a un convenio colectivo, con lo cual tenemos a los sindicatos y a la comunidad autónoma, pues de alguna forma, condicionando la figura de esa persona, lo cual, pues evidentemente, es un problema. Fijaros, cuando apareció por primera vez lo de laboral, a Castel le hicimos este mismo razonamiento que acabo de haceros ahora. Lo vio clarísimo, se eliminó lo de laboral, Luego volvió a aparecer con su virat. Si os fijáis en muchas de las normas, muchas de estas normas de esta LOSU, lo que ha sido es muy aprovechada por determinados grupos políticos, por determinadas comunidades autónomas, no por la comunidad autónoma, sino por determinados gobiernos autonómicos, para hacerla muy a su medida, pero a la medida de ellos, a la medida de Cataluña, a la medida de País Vasco, y no a lo que España, por desgracia, pues debería ser una ley para toda España, ¿no? Y en cuanto a los consejos sociales, bueno, poca variación. Y mira que ha habido una buena ocasión de hacer que los consejos sociales fueran otra cosa. Bueno, pues poco cambio. Y voy a la financiación y termino ya con esto, no me quiero extender más. Memoria económica, lo que os decía, sin memoria económica. Y dice que el 1%, ¿no? El 1%, los rectores y rectoras encantados, el 1%, ¿verdad? También vamos a tener el 1% de financiación. Siento deciros que no va a ser así. No va a ser así no ya porque sea un objetivo a largo plazo, no ya porque el propio ministro diga, bueno, eso es un deseo, no es una realidad, sino porque es que además, si comparáis la redacción de ese 1% en la LOSU con el 5% de la LOMLOE, veréis dónde está la trampa. Me vais a permitir que os lea lo que pone la LOMLOE sobre el 5% destinado a educación. Dice, incremento del gasto público educativo. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley para dotar al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos vinculados a los objetivos previstos en la misma, el plan de incremento se formulará. En todo caso, dicho plan contemplará el incremento de gasto público educativo mencionada hasta un mínimo del 5% del Producto Interior Bruto. Es decir, las comunidades autónomas, el incremento del gasto público educativo son las comunidades autónomas o el Estado poniendo dinero. ¿Qué es lo que dice la LOSU? Dice, se establecerá en los presupuestos de las comunidades autónomas, ahí estamos bien, de los presupuestos generales del Estado, lo pone en tercer lugar, y de las propias universidades para alcanzar el 1%. ¿Cómo se va a alcanzar el 1%? Por lo tanto, con la matrícula de los estudiantes. Van a ser los estudiantes los que van a hacer que nosotros alcancemos el 1%. No va a ser ni los ingresos por parte de las comunidades autónomas ni los que nos puedan venir del Estado. En definitiva, no ya que sea un desiderato, no sea solamente una cuestión de un deseo, sino que es una total falacia. Yo ya me estoy peleando con mi Consejería de Hacienda para hacerles ver que esto no es realmente así, pero bueno, la verdad es que es un auténtico problema, es una faltar a la realidad de lo que hace falta y de una aportación real. Yo creo que con esta redacción todo el sistema universitario, la práctica totalidad de las universidades, están ya en el 1%. Porque si tenemos en cuenta lo que aporta la comunidad autónoma, lo que puede o no aportar el Estado, pero nos olvidamos del Estado, que su aporte, sabéis, que es muy poco, ¿no? Ahora mismo, de todos los fondos Next Generation, solo aporta un 0,3% al sistema universitario, porque no alcanza el 1%, ¿no? Bueno, pues se ha quedado en el 0,3%.
Pero todo lo demás pues va a ser la matrícula de los estudiantes, los contratos y convenios que hagan las universidades, es decir, al final esto y nada es nada, ¿no? Y es uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Más allá de lo que habla es de un PIB global y de un 1% global del sistema, con lo cual no va a haber un esfuerzo por parte de ninguna comunidad autónoma, o no tiene por qué haberlo, ni tampoco, evidentemente, del Estado, en alcanzar independientemente ese 1%. Vamos a seguir incrementando las diferencias entre las universidades, se va a seguir generando universidades o se va a acrecentar todavía más la posibilidad de universidades de primera y de segunda y, sobre todo, de estudiantes de primera y de segunda, porque sin la financiación adecuada las universidades no le pueden dar las mismas oportunidades a sus estudiantes que otras universidades que sí lo tengan. Más allá de que el tema del PIB, si lo hacemos por comunidad autónoma, pues también hay muchas diferencias, ¿no? Y no significa lo mismo para el esfuerzo de un gobierno el PIB en una comunidad autónoma que otra, pues un esfuerzo de un 1% del PIB. Entonces, desde luego, ahí nosotros lo que sí estamos es, desde luego, en intentar, y será una de las medidas que intentaremos que haya un cambio en la redacción de este apartado del 1%, cosa que creo improbable, pero desde luego creemos que entre todos tenemos que hacer que se parezca al de la LOMLOE, la aportación pública, no la aportación del estudiante o la aportación de la empresa, sino la aportación pública. El esfuerzo y el compromiso tiene que llegar a del sector público, tiene que llegar a ese 1%. En Andalucía estamos trabajando ahora en un nuevo modelo de financiación de nuestras universidades y es un modelo que llevamos bastante avanzado con los rectores y en el cual lo que hacemos es un modelo donde ellas no compiten, porque uno de los problemas que siempre hay con los modelos es que nos echen a competir o echen a competir a una universidad con otra, ¿no? No es un modelo competitivo, sino es un modelo de mejora de cada universidad, mediante contratos programa, de tal forma que la universidad tiene el presupuesto que le corresponda, 100, ahora la disponibilidad, la libre disponibilidad de ese presupuesto puede ser de un 80%, de un 90%, de lo que sea, si cumple con una serie de objetivos. Si no cumple, bueno, pues hay un porcentaje donde la comunidad autónoma, que al fin y al cabo es la responsable de las universidades, pues marca de una forma consensuada con ellas las políticas que tienen que implementar. Medidas de estabilización, de fomento de la investigación, de mejora de la transferencia, de la empleabilidad, es decir, ya será una serie de medidas. Ese modelo va a durar 5 años, al final se hace una evaluación global y eso sí va, ahí ya sí hay una variación en cuanto a las cantidades según el grado de cumplimiento y eso sería la base para el siguiente modelo. En definitiva, tenemos una LOSU que no nos acerca a Europa, una LOSU que no es la que España necesita para sus universidades y es una lástima porque hemos roto una tradición de leyes universitarias que nos han ido mejorando. Tuvimos una LRU, una LOU, una LOMLOE, fueron leyes que nos acercaron a Europa, que mejoraron el sistema, quisieron que las universidades pudieran avanzar y fueron, además, leyes que perduraron en el tiempo, a diferencia de otras leyes educativas, de las no universitarias, que, como sabéis, ha habido cambios. Y era porque las leyes se hacían desde el punto de vista técnico, estratégico y del sistema. Creo que esta ley, no sabemos lo que pasará, pero esta ley, desde luego, yo creo que va a empezar a sufrir cambios más pronto que tarde, si no es derogada en su conjunto, que es lo que a algunos nos gustaría, es decir, una derogación de la ley, volver a los LOMLOE y a partir de ahí pues hacer los cambios que son necesarios hacer, cambios desde luego en gobernanza, pero unos cambios de verdad de los que pide Europa. Esto no es lo que pide Europa, que es una gobernanza prácticamente asamblearia y desde luego unos cambios en profesorado que no sean tampoco los que hay aquí. Unos cambios que se podrían hacer en corto periodo de tiempo sin necesidad de alterar nada más. Y seguir avanzando, desde luego, en una ley, insisto, que sea la ley que necesitan nuestras universidades para dar respuesta a lo que la sociedad española les demanda. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y espero no haber sido demasiado pesado. Muchas gracias.
Consejero, muchísimas gracias. Comenzamos el turno de preguntas. Hemos estado recibiendo preguntas a lo largo del debate. Ya saben ustedes que tienen aquí el código para poder preguntar lo que consideren. Tenemos algunas ya iniciadas, como no puede ser de otra manera. La primera de ellas, y voy a proceder, me dan un segundito y la voy a lanzar para que la puedan ver ustedes. La tienen ahí ya en pantalla. Es la siguiente. Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que ha reaccionado a la LOSU a través de la Ley Andaluza de Universidades. ¿Qué medidas plantean, consejero? Bueno, ahora mismo… Directamente. Ahora mismo lo que estamos, como os comentaba, estamos en el análisis técnico por parte de un grupo de profesores de Derecho Administrativo y lo que vamos a intentar en todo el margen que nos permita la ley, desde luego, hacer cambios de coherencia. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, como he dicho, que en el ámbito del profesorado tengamos un sistema, una nomenclatura igual en todo el Estado, y será una propuesta que hagamos al resto de las comunidades autónomas, y también en el ámbito de la financiación, pues intentar llegar a ese 1% que aparezca en la LAU como de luego como aportación de la comunidad autónoma, no de las propias universidades. Eso de partida. Y luego, bueno, tenemos que ver todos los matices para ver, bueno, hasta dónde podemos llegar sin que luego se nos ponga un recurso de inconstitucionalidad, ¿no?, que también nos podríamos encontrar. Como no puede ser de otra manera, el rector, al igual que usted, ambos comparten ese liderazgo, y en su etapa como rector de la Universidad de Córdoba impulsó la sede de la base logística del Ejército de Tierra. ¿Qué representa para Andalucía esta oportunidad y cómo se va a apoyar desde la propia Administración? Bueno, la base logística del Ejército de Tierra, desde luego, fue un gran logro para Córdoba, el llevar ahí, el concentrar toda la logística del Ejército de Tierra, concentrarla en Córdoba, pues la verdad es que es un revulsivo, no solamente ya desde el punto de vista de la empleabilidad, sino desde luego y fundamentalmente todo lo que es la innovación en el ámbito de la defensa, en el ámbito de tierra. Teniendo allí la base logística del Ejército de Tierra, más las instalaciones que tiene Defensa también en el ámbito naval y en el ámbito del Ejército del Aire, pues desde luego la apuesta de la Junta de Andalucía es de hacer de Andalucía, contando ya con estas bases militares y contando también con un capital humano importante que trabajan, grupos de investigación que trabajan en temas relacionados con defensa, aproximadamente 400 grupos de investigación, pues intentar hacer de Andalucía y trabajar para que sea un nodo de innovación en defensa. Nos gustaría que surgieran empresas basadas en el conocimiento, que trabajaran en defensa, que las empresas que están radicadas fuera de Andalucía pues pusieran alguna sede, desde luego, en Andalucía, o que miraran a Andalucía a la hora de hacer innovación, pues solicitaran esa innovación a esas empresas y a esos grupos de investigación andaluces. Vamos entrando en calor. Todavía las preguntas complicadas las dejamos para el final. Las universidades están jugando un papel más relevante, perdónenme, para que ustedes la puedan leer conmigo también en la pantalla. En el fomento de la cultura emprendedora, ¿no?, las grandes pilares de la universidad. ¿Cómo puede la Administración favorecer? Bueno, lo he comentado antes, es decir, sabéis que hay un programa de Andalucía, España Emprendedora, ¿no? Creo que es, del cual no hemos sabido nada, tampoco, que yo sepa, por lo menos en el ámbito universitario. Desde Andalucía tenemos un plan general de emprendimiento. Es un plan general de emprendimiento en el cual va a haber una gran implicación por parte de las universidades a través de las estructuras que tiene la propia Junta de Andalucía, y lo que queremos hacer es esa estrategia de emprendimiento a nivel andaluz. Lo que queremos es que Andalucía, insisto, voy a ser muy repetitivo, Andalucía tenga una economía importante basada en el conocimiento. Ahora tenemos dos polos importantes que son Málaga y Sevilla, donde hay una gran cantidad de start-up de ámbito del conocimiento, del ámbito tecnológico, pero queremos que eso se extienda a través de nuestros parques tecnológicos. Es un reto, pero desde luego tenemos que hacerlo con las universidades, invirtiendo dinero y con estrategia. No es solo cuestión económica, sino sobre todo con una estrategia de conseguir en un plazo, medio plazo, no es una cosa inmediata, pues que aumenten desde luego ese tipo de empresas en nuestra comunidad autónoma.
Pasamos a otro de los grandes pilares en la universidad. Déjeme un segundito. Esta que la vean ustedes en ampliado. ¿Qué pasa entonces con las áreas que también ustedes representan en la cartera, que es la investigación y la innovación, ¿no? ¿Qué papel considera que puede jugar Andalucía? Fundamental. Yo alguna vez lo he dicho en algún que otro acto, la consejería podría llamarse perfectamente Consejería de Universidades y Economía del Conocimiento, porque la investigación y la innovación, junto con las universidades, lo que hacen es generar economía basada en el conocimiento. La investigación tenemos que impulsarla, pero sobre todo tenemos muy buena investigación en España, antes lo he dicho, tenemos una posición en producción científica muy buena, pero sobre todo lo que tenemos que favorecer es muchísimo el ámbito de la transferencia. Y para eso no solamente hay que trabajar con las universidades, hay que trabajar con el sector productivo. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con los centros tecnológicos que hay en Andalucía y sobre todo con los clústeres, con las agrupaciones de empresas innovadoras para establecer una estrategia conjunta y de esa forma pues, que establezcamos unas líneas de colaboración mucho más definidas donde las universidades sepan las necesidades de estas empresas emergentes en el ámbito aeroespacial, en el ámbito logístico, en el ámbito naval, en el ámbito de la construcción, no sé, es decir, ahí tenemos 7 clústeres reconocidos como tales y vamos a poner en marcha una normativa que no ha habido hasta ahora, una normativa andaluza de clúster para intentar ampliar de una forma ordenada ese número de clúster y que nos sirvan, junto con los centros tecnológicos, de una interfaz efectiva con las universidades. Empiezan a llegar ya las preguntas de sala, las tenemos ya por aquí. Deme un segundo para que todos ustedes puedan compartirla. Deme un segundito. Juan Ignacio Vecino, le voy a tener que pedir al director de la revista Patrimonio Actual que vuelva a reformularla, si es tan amable, para que podamos volver a verla. ¿No le importa volver a subirla un segundito? Mientras paso otra pregunta que acaba de entrar también. Un segundín. Consejero, es lo que tiene la innovación y el vivir en streaming. Antes cuando te lo daban en una papeleta, ¿verdad? Somos sostenibles en todo, se han dado cuenta ustedes, ¿verdad? Madre mía. A ver, un segundo, por favor. Ahí está, Juan Ignacio Vecino, ya tengo aquí su pregunta. Aquí, ¿no cree que en España hay demasiadas universidades, con lo que se pierde calidad tanto del profesorado como del alumnado? No. No lo creo, no lo creo. Yo creo que, insisto, es decir, yo creo que tenemos un sistema universitario público. Pues las privadas son iniciativa privada y evidentemente en eso ya ellos son los que se juegan el dinero, los que buscan la calidad y los que buscan esa competitividad, ¿no? Pero en el ámbito del sistema público, que es donde lo que se paga con los impuestos de los españoles, pues evidentemente creo que no. Es decir, tenemos un sistema universitario público que vertebra el territorio, un sistema público que además está contribuyendo a que se afiance gente en territorio para que no se tenga que ir de un sitio para otro. Cuánto hemos vivido, ¿no? Cuánta gente hay ahora mismo que no está donde, ya de una edad, ¿no? Que no está donde nació porque se fue a estudiar a otro sitio. Eso, de alguna medida, pues tenemos que intentar no combatirlo, ¿no? Pero sí ponerle un poco de orden para que ese conocimiento se quede en el territorio y que genere riqueza en el territorio. El que quiera quedarse, porque ahí la gran misión, porque eso no lo puede hacer solo la universidad. Aquí todas las administraciones locales, provinciales, autonómicas y el propio Estado, pues tienen que ayudar a generar oportunidades. Muchas veces se habla de que tenemos muchos universitarios que terminan trabajando de cajeros en determinadas superficies y tal. Lo que no tenemos son oportunidades para esta gente. Lo que tenemos es un mercado laboral que no se adapta a lo que hay en el resto de Europa. Son universitarios que, si su calidad fuera mala, no serían muy demandados a nivel europeo. Y son muy demandados a nivel europeo, en las distintas ramas del conocimiento. Siempre hablamos del ámbito sanitario, pero es del ámbito sanitario y del no sanitario. Nuestros profesionales, nuestros universitarios, cuando salen fuera, son muy demandados y se reconoce su gran capacidad. El problema no es ese, el problema es que, insisto, un mercado laboral que está muy encorsetado, con muchísimas complicaciones, que no es lo suficientemente dinámico ni que genera oportunidades, y ahí desde luego tenemos que incidir todo para generar esas oportunidades. ¿Cómo?
Pues vuelvo a decirlo. Creación de empresas, favorecer creación de empresas basadas en el conocimiento, que además de generar riqueza van a generar empleo de calidad, que es lo que necesitamos para que nuestra gente se quede. Muchas gracias. Nos pregunta Marta Plana, de la empresa Escribano, ¿qué medidas propondría para fomentar la transferencia y la participación de las empresas en la vida universitaria? Bueno, creo que es fundamental esa colaboración. Cada vez más las universidades, las empresas y las universidades van de la mano, por mucho titular que haya. Creo que solamente se quejan aquellas empresas que no se han acercado nunca a la universidad o que le ha ido mal, pero todas aquellas empresas que tienen un vínculo directo con la universidad y que están trabajando con las universidades, cuando te va bien las cosas no las cuentas, y a lo mejor deberíamos intentar que se contaran más, ¿no? Pero sí, hay que establecer esa mayor transferencia. Las prácticas de estudiantes creo que venían como uno de los grandes retos de Bolonia, creo que ha sido un elemento clave para ese acercamiento universidad-empresa, para que se conozcan los dos mundos y hablen el mismo idioma, además de fidelizar una colaboración, y desde luego de las administraciones públicas lo que tenemos que hacer, y vamos a hacer ahora mismo en la comunidad autónoma, creo que son aproximadamente 150 millones para la legislatura, no para este año, para la legislatura, que vamos a destinar precisamente a esa colaboración en el ámbito de la transferencia y de la innovación. Una transferencia de innovación a demanda, que junto con el modelo de compra pública de innovación, pues evidentemente establecerá los lazos. Yo creo que tenemos que seguir, es decir, debemos mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha hecho, estar satisfechos de todo lo que se ha hecho en este campo, pero que todavía nos queda mucho por delante, y desde las administraciones favorecer esa colaboración. Nos pregunta Josefina Stegman, ¿cuál cree que ha sido, de ABC, cuál cree que ha sido el papel de la CRUE durante la tramitación de la LOSU? No mostraron su postura ni siquiera cuando la norma se aprobó en el Congreso. Bueno, yo puedo hablar de la postura de CRUE hasta el año 22, y saben todos cuál era la postura de CRUE, porque no era la postura del presidente de CRUE, era la postura de CRUE. Y el presidente de CRUE era portavoz convencido de ese posicionamiento, ¿no? Luego, a partir de ese momento, bueno, yo prefiero no opinar, querida Josefina. Con eso te contesto. Bueno, pregunta nuestro insigne vicerrector de profesorado de la Universidad de Alcalá esta pregunta tan importante, que ¿cómo va a afectar la LOSU a las plantillas de profesorado actuales? Pues creo que vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Os lo cuento. Os lo cuento porque nosotros hace un par de meses aproximadamente, hace un par de meses, sí, después de Navidad, el tiempo ya corre, con estas edades el tiempo corre. Después de Navidad le escribimos al Ministerio y le dijimos, hemos hecho un cálculo de que bajar los ayudantes doctor a 180, ojo, algo con lo que nos parece bien, que no lo discutimos, bajar ayudantes a 180 supone que tenemos que contratar no sé cuántas personas más, y esto supone 20 millones de euros. Díganme ustedes, solamente la figura, ojo, solo la figura de ayudante doctor, no está entrando en otra figura. Respuesta del Ministerio, las que entran por las que salen. Como la hemos subido a los demás a 120, pues eso se va a compensar. Ustedes no se preocupen, que eso se va a compensar. Esa es la memoria económica que acompaña a la ley, Es decir, quitamos por aquí, pero como le subimos por aquí, Dice, bueno, pero es que eso no es así, ¿no? Entonces, eso es un auténtico problema. Tiene un coste económico importante. El bajar a los asociados, ojo, que también me parece bien que los asociados estén a 120, pero que no nos olvidemos que tenemos algunos territorios, algunas universidades que tienen sede en ámbitos rurales y que van a tener auténticos problemas para encontrar un asociado, que ya lo ha puesto de manifiesto. El rector de Zaragoza en las negociaciones lo puso de manifiesto. Creo que hay un problema, creo que desorganiza el sistema, creo que aquí las comunidades autónomas somos las que tenemos que poner orden donde se ha generado desorden y ponernos de acuerdo en lo que decía, por lo menos en el nombre de las figuras, ¿no? Y luego tiene un coste económico importantísimo, ¿no? Creo que aquí tendríamos que sentarnos y poner orden entre todos. En las universidades andaluzas lo que se ha hablado
es que la figura de ayudante doctor no sea evaluada por la propia universidad, sino que la evaluemos a través de la agencia de calidad, el primer screening de currículum, ¿no? Con lo cual ellos ya tienen una cierta garantía o mayores garantías, porque luego todos sabemos lo que pasa. Y ahora que hablo de, fijaros, bueno, además de otra cosa, figura de ayudante doctor, los procesos de selección tienen que ser con participación de miembros externos. Vamos a tener, yo no sé la cantidad de ayudantes de plaza de convocatoria de ayudantes doctores. Una universidad como la de Córdoba sacaba aproximadamente unos 50, 60 ayudantes doctores año. Eso multiplicarlo, siendo prudentes, por 20 currículum por candidatura, por plaza, tenemos un número. Vamos a tener media España evaluando a la otra media. Es decir, esto va a ser, y eso hay que pagarlo, ¿eh? Eso hay que pagarlo. El primer año te engañan, el segundo dices que yo no me mande 10 currículum a evaluar, ¿no? Con lo cual, aquí la agencia de calidad, insisto, nosotros lo que le hemos propuesto y ellas están de acuerdo, la primera evaluación la hacemos nosotros y luego ya vosotros pues hacéis los ajustes, ¿no? Pero es que luego está en el ámbito de las figuras permanentes, donde dice que serán por sorteo. Pero el sorteo lo hace la universidad. Entonces, no se podía haber hecho ese sorteo como se hizo en la habilitación a nivel nacional, que estoy convencido de que a alguna comunidad autónoma no le gusta. Pero es que sería lo lógico, lo justo y lo equitativo y de luchar contra ese término totalmente falso de la endogamia, ¿no? Entonces, no sé, es que es una ley de mucho postureo, si me lo permitís, ¿no? Sorteo, y el sorteo lo hace la universidad. Con un claustro como los vamos a tener, con unos consejos de gobierno como los vamos a tener. El sorteo al final lo hace el departamento en un rato. Es decir, vamos a hacer las cosas con seriedad, vamos a hacerlas bien hechas. Las universidades eso en ningún momento lo vieron mal, el que fuera un sorteo, al contrario, ¿eh? Tengo que decirlo, es decir, porque muchas veces dicen, no, es que las universidades no querían. No, las universidades querían el sorteo y querían que el sorteo se hiciese bien a nivel nacional, ¿eh? Pero esa es otra cosa que nos quedó en el tintero, Jorge, ¿eh? Porque aquello también lo hablamos en su tiempo cuando Jorge Sainz estaba de secretario general de universidades y siempre decía, y recuerdo que decía, esto lo tiene que hacer un gobierno de izquierda, a nosotros nos va a costar trabajo. Pues fíjate lo que nos hemos encontrado. Es una oportunidad perdida, y perdona que me vaya, la LOSU es una oportunidad perdida para España y ganada por alguna comunidad autónoma, porque hay cosas, cambios que se pueden hacer, y es verdad que es más fácil hacer desde un gobierno de izquierda que desde un gobierno del Partido Popular. Eso es así, porque las calles funcionan de otra forma, porque hay determinados colectivos, por los sindicatos, y ha sido una gran oportunidad perdida. Lo que estoy convencido que no va a ser tampoco óbice para que se hagan los cambios una vez que cambie el gobierno, ¿eh? Consejero, ¿le va a gustar esta pregunta? Porque Jorge Sainz, querido Jorge, conocido en la sala, catedrático de la Universidad de Rey Juan Carlos y anterior secretario general de universidades, te pregunta, ¿qué es más difícil, ser rector o ser consejero? Yo en los dos sitios me lo he pasado bien, tengo que decirlo. Al final, compañero, es decir, lo pasas bien. Tienes un grado es decir, tienes un proyecto de universidad, tienes una idea de universidad, la compartes, consigues que la universidad, en cierta medida, ¿no?, pues haga los cambios, y entonces eso es satisfactorio. De todas formas, siempre el gobierno, cuanto más cercano, es mucho más complicado, ¿eh? Y en este caso, pues hombre, ser rector tiene más... Yo hasta ahora llevo también meses de consejero, ¿no? No sabría contestarte, Jorge, de verdad, tengo dudas. Yo de consejero estoy disfrutando el cargo, veo que se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas. Mi problema, esto que no salga de aquí, mi problema no son los rectores ni los investigadores, es la Consejería de Hacienda. Pero bueno, igual que con los rectores es el gerente, ¿no? Pero bueno, Josefina, esto no lo pongas en ningún sitio, por lo que más quieras. Pero que, no sé, ahora mismo no sabría decir. Yo estoy pasando bien. Yo me siento un poco como... yo no he cambiado de bando.
Como dicen, te has puesto al otro lado de la mesa. Yo sigo estando en el mismo lado de la mesa, intentar hacer un sistema universitario mejor, que es lo que han pretendido y pretenden siempre los rectores. Y yo soy un poco la avanzadilla de esa comunidad universitaria, y también sabiendo cómo son y cómo somos y cómo son nuestras comunidades universitarias, ayudándole a poner orden, ¿no? Bueno, vamos a ir dando paso a las últimas preguntas ya por cuestiones de tiempo y no por ser las últimas, son las más sencillas. Pedro Cuesta, el director del Departamento de Economía y Organización de Empresas de nuestra universidad, pregunta al consejero: ¿cómo afecta la LOSU a las acreditaciones para profesor titular y para catedrático? ¿Existirán grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas? Bueno, precisamente no deberían existir, es lo que comentaba antes. Tenemos son cuerpos del Estado, tanto el de titulares como el de catedráticos, y por lo tanto cualquier catedrático, cualquier titular en cualquier punto de España debería tener los mismos requisitos. Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de Galicia y de Castilla y León, ya hemos dicho que vamos a seguir acreditando a nuestro personal funcionario a través de ANECA. No vamos a coger ese guante de nosotros a acreditar, ¿no? Porque creemos que además lo que da cohesión al Estado, da homogeneidad a esa figura y no entrar en otro tema, en otro tipo de juegos que no son los juegos que creemos que debe tener un cuerpo de Estado. Imaginaros que los inspectores de Hacienda, pues ahora que estamos con la renta, se acreditaran por comunidades autónomas, es decir, son cosas que son cuerpos del Estado, y si es un cuerpo del Estado, es el Estado, a través de los organismos que tenga, el que tiene que evaluar. Pasamos a la siguiente pregunta de Carlos Luengo, Amazon. Y pregunta así: en relación a las fundaciones universitarias, ¿les ha dado más protagonismo la LOSU? No, entiendo que no. Es un ámbito en el cual no entra, lo único que dice es que se pueden crear esas fundaciones, pero no entra en el importante papel que pueden jugar esas fundaciones universitarias como herramienta de la universidad, como herramienta para que las universidades cumplan sus fines, ¿no? Pero entiendo que no ha habido ahí una apuesta. Volvemos a nuestro queridísimo vicerrector de profesorado. ¿Podría darnos una aproximación a la figura de profesor sustituto, que es una de las grandes preocupaciones, de entre las muchas, de esta LOSU? Bueno, el problema que tiene la figura del profesor sustituto, y lo estamos viviendo en Andalucía, porque nosotros no teníamos asociados, teníamos profesores sustitutos interinos, el nombre ya de por sí, y claro, esa figura al final pues te genera una serie de problemas de concatenación de contratos, de estabilidad, que genera una serie grave de problemas. Ahí van a ser las propias universidades, o también a través de la comunidad autónoma, pero más las universidades, las que pueden, a través de su reglamento, de alguna forma regular mejor la figura del profesor sustituto, para que no se complique, es decir, para que no se nos complique, para que no tengamos luego pues denuncias, las universidades tengan denuncias sobre temas de estabilización de este profesorado, ¿no? Entonces es un tema que es delicado y es un tema que hay que ajustar muy bien dentro de los propios reglamentos de las universidades y en las comunidades autónomas hasta donde sea posible. Pregunta Gregorio Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de nuestra universidad y antiguo director de profesorado de ANECA. ¿Qué supone la LOSU para la ANECA en relación con las posibles pérdidas de competencias en beneficio de las agendas autonómicas sobre la acreditación de profesorado? Bueno, dimitió la presidenta de ANECA, ¿no? Es verdad, ahí hubo entre dimisión y cese, ¿no? Fue una cosa mixta, pero sí es verdad que ya la propia presidenta de ANECA pues ponía de manifiesto la pérdida de competencia o la posible pérdida de competencia de la agencia de acreditación a nivel nacional, ¿no? Creo que yo es que voy a ir un poquito más allá. Creo que ANECA debería ser una y el resto de agencias deberían ser sedes o sucursales, por decirlo de alguna forma, de ANECA. Deberíamos tener una agencia y que todas las demás pues funcionaran con unos criterios homogéneos a partir de ahí. En Andalucía tenemos una agencia de acreditación en la cual los criterios de acreditación
por ejemplo, con ayudante doctor, eran totalmente diferentes a los que tenía a nivel nacional. Se acreditaban en ANECA y no se acreditaban en Andalucía. Esas cosas no tienen sentido. Entonces, tenemos que ir a una serie de criterios que sean lo más homogéneos posible. Que no digo ni más altos ni más bajos, homogéneos. Porque lo que no puede ser es que una persona mande a acreditarse a la misma figura a 2 sitios a la vez, en uno le digan que sí y en el otro que no. Algo está fallando. Algo falla. Y eso es por mucho que digan las agencias que se coordinan, que tienen unos criterios estables, y si hablamos ya de acreditación de títulos, ni os cuento, ¿no? Entonces, creo que eso sería necesario una mayor coordinación y además impositiva. Ustedes tienen que coordinarse sí o sí. Vamos a ver cuáles son los criterios, analizar criterios comunidad por comunidad y que hubiera una mayor homogeneidad. Siempre, evidentemente, en las figuras que son permanentes, ¿no? En otras figuras, pues puedes tener un poco más de margen. Le pregunta Natalio García, de nuestra Universidad de Alcalá, ¿cómo afecta la LOSU a los centros adscritos a las universidades? Bueno, a los centros adscritos, entiendo, ahora mismo tenemos nosotros esa duda en Andalucía, no le afecta en sí, siguen siendo los centros adscritos. Las comunidades autónomas son las que regulan, las que autorizan y por lo tanto regulan si centro adscrito o centro no adscrito, cuáles son las condiciones para ser un centro adscrito unido a una universidad pública o un centro adscrito a una universidad privada, ¿no? Entonces, ahí queda, es una de las cosas en las que quedan competencias para las comunidades autónomas. Finalizamos con una última pregunta muy bonita y cultural de nuestro director de Arte y Cultura de la Universidad de Alcalá, José Raúl Fernández del Castillo, que pregunta: ¿el papel de las universidades en la oferta cultural cuál debería ser? Y la pregunta ya clave, ¿y su financiación? Hombre, es fundamental. Es decir, las universidades no son solamente contenedores de cultura, son generadores de cultura y deben compartir esa cultura además con la sociedad, ¿no? Y creo que en la mayoría de los casos, pues así es. Durante la pandemia, donde no había actividades culturales, muchas universidades desarrollaron actividades culturales online que pusieron a disposición de la sociedad, ¿no? Creo que ese papel es fundamental. Y la financiación. Yo cuento lo que vamos a hacer en Andalucía. En Andalucía vamos a destinar una cantidad de dinero del presupuesto de las universidades para cultura, 1,5 millones aproximadamente, no sé si es mucho o poco, 1,5 millones. No sé si te estoy poniendo un aprieto, Fidel. 1,5 millones, y lo que le hemos pedido es que nos den un proyecto integrador de cultura. Es decir, un proyecto donde todas participen, donde cada una con sus singularidades aporte algo, pero que sea un proyecto de cultura de las universidades andaluzas, ¿no? Financiado desde la Junta de Andalucía. Nos acaban de mandar el primer borrador y bueno, yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? Más luego ya lo que las aportaciones que cada universidad evidentemente haga, ¿no? Pero sí queremos que potenciar ese papel desde luego de nuestras universidades en el ámbito cultural hacia afuera, ¿eh? Hacia adentro yo creo que ya lo hacen ya de por sí, ¿no? Pero mucho hacia afuera, mucho hacia la sociedad. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias, vicerrectora. Voy a pedir a la sala que en las medidas de sus posibilidades hagan referencia a estos desayunos y que sigan con el hashtag Desayunos Alcalá y que sepan ustedes que están presentes todas nuestras redes sociales y se emitirá también a través de nuestro canal de YouTube. Así que cierra el acto, como no puede ser de otra manera, nuestro rector José Vicente Saz. Voy a ser muy breve. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias, José Carlos. Creo que nos has dejado muy claro con tu exposición que es mucho más difícil ser rector que consejero. Y evidentemente que es mucho más difícil porque tenemos que enfrentarnos no a las universidades que colaboran en el gobierno de la universidad, sino que tenemos que enfrentarnos a las normas. Pero como bien sabes y te gustan los retos, estoy convencido de que todos, con la ayuda de nuestras universidades y tú en tu consejería, y nosotros esperamos que con la ayuda de la nuestra seamos capaces de salir adelante con este reto. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu análisis pormenorizado de la LOSU y muchísimas gracias a todos por asistir a este primer evento de Desayunos Alcalá
y les invito a los siguientes que iremos anunciando. El que quiera puede tomar un café antes de irse y gracias de nuevo.